Ya. Vamos a ver este, el tema de presupuestos y vamos a ver de los diversos tipos de presupuestos, ¿no? Teóricamente hablando, y ya con el caso número 2 vamos a dar algunos detalles al respecto. A ver, dice, ¿qué es un presupuesto? Dice, es la expresión formal, cuantitativa de los planes de un individuo, empresa u organización que proporcionan un punto de referencia para medir el desempeño real. Es decir, un presupuesto generalmente es de carácter cuantitativo, pero también puede ser cualitativo. Lo que pasa que no puede ser totalmente cualitativo. Puede ser totalmente cuantitativo, sí, pero no puede ser totalmente cualitativo, porque en un presupuesto siempre tiene que haber números. Esos números están referidos a los costos, a los gastos, ¿no es cierto?, a los ingresos. Ahí están los presupuestos. Entonces, un presupuesto es como si fuese un estado financiero proyectado que puede ser para un mes, para 2 meses, para medio año, para un año, inclusive para más de un año. Sin embargo, generalmente los presupuestos en la gran mayoría de casos se utiliza para el corto plazo, es decir, periodos no mayores a un año. Aunque si se utilizan para más de un año, ¿no es cierto?, habría que ajustar eso con los niveles de inflación y devaluación de la moneda, porque si la inflación es una inflación ya relativamente alta o la devaluación de la moneda es relativamente constante, por ejemplo, como en estos últimos días, este último mes, entonces ahí el presupuesto tiene que ajustarse, ¿no? O sea, como quien dice, tiene que haber algo que pueda de alguna manera regularizar eso. Entonces, pero en la mayoría de casos los presupuestos que se hacen es para el corto plazo, máximo para un año. Entonces, en un presupuesto es como fuese, por ejemplo, un plan de carácter principalmente cuantitativo, con la finalidad de poder prever cuáles serían los probables costos y gastos que tenga una empresa en el siguiente periodo y que donde se prioriza generalmente lo que tiene que ver con el capital de trabajo y la línea de financiamiento, es decir, para que la empresa pueda operar normalmente, ¿no? Para ello es necesario que en el presupuesto, lógicamente, pues haya una tendencia de datos históricos, de datos actuales, para poder proyectar los costos hacia adelante a través de los costos estándar. Entonces, el fin del presupuesto es de prevención, ¿no? Y se hace en la etapa de planeamiento, lógicamente. Ahora acá dice, tipos. Dependiendo del horizonte, los objetivos y la incertidumbre, los presupuestos pueden ser como un plan estratégico, ¿no? Dice que fija las metas y objetivos globales de la organización. ¿Quién fija estas metas, objetivos globales de la organización? Son aquellos, diríamos, personas o aquellas que están en la parte superior de la pirámide jerárquica de la institución, ¿no es cierto? O sea, aquellos que toman decisiones trascendentales para la empresa, teniendo en cuenta sobre todo la competencia, ¿no? Entonces, allí se fijan los objetivos y metas globales. Ahora también dice que puede servir también como un plan de largo plazo. Genera estados financieros proyectados para periodos entre 5 y 10 años. Podríamos decir que en la gran mayoría de casos, como indiqué al comienzo, se hace generalmente para el corto plazo. Pero hay ciertos casos, en algunos casos de proyectos, que se puede utilizar, lógicamente, para el mediano o largo plazo. Pero eso generalmente en pocos casos, ¿no? Porque usted sabe que en la medida que todo plan tienda a ser a mayor tiempo, la probabilidad que ello se cumpla
es más incierta. Es decir, la incertidumbre cada vez es mayor. Por más que la tasa de inflación sea baja, siempre puede haber factores externos, colaterales, ¿no es cierto?, que escapan al control de la empresa, ¿no? Por más que la empresa quisiera calcular o tener una buena productividad, una buena eficiencia, sin embargo, hay otros factores externos que hacen que eso a veces no se cumpla, ¿no? Muy bien. Luego dice, hay muchos tipos, por si acaso, de presupuesto, ¿no? Por ejemplo, disculpen nuevamente, hay muchos tipos de presupuestos. Algo parecido como cuando nosotros hablamos en costo, ¿no? Nosotros hablamos de costo, gasto, inversión, correcto. Pero esos costos lo podemos clasificar de muchas formas, como decíamos, ¿no? Directos e indirectos, fijos o variables, vivos o extinguidos, costo de ventas, gasto del periodo, etcétera, etcétera, ¿no? Acá de igual manera, dependiendo el objetivo que se persigue, los presupuestos se pueden, diríamos, subdividir o discriminar de acuerdo al uso que se le va a dar, ¿no? O sea, la prioridad que se le va a dar. Por ejemplo, acá estamos hablando el presupuesto de capital, ¿no? Dice, indica las inversiones que debe hacer la empresa para las instalaciones, para los equipos y demás inversiones de largo plazo para el cumplimiento de los objetivos propuestos, así como para alcanzar los resultados y la posición financiera establecidas en los presupuestos de largo plazo. Es decir, un presupuesto de capital es básicamente un presupuesto de inversiones, ¿no? Que trascienden el tiempo. Sin embargo, hay muchos presupuestos, como le decía, la mayoría que son de corto plazo, son lo del día a día, lo que se hace mensualmente, ¿no? Como tenemos el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción, el presupuesto de costos, el presupuesto, qué sé yo, ¿no? De inventarios, etcétera, etcétera, ¿no? Acá dice presupuesto maestro. Dice, expresa de forma cuantitativa los planes de todas las subunidades para el primer año de operaciones del plan de largo plazo. Por tanto, incluye proyecciones de las operaciones de la empresa como presupuesto de ventas, de compras, de costo de producción, de gasto y presupuesto, y también presupuestos financieros como presupuesto de capital, presupuesto de efectivo y presupuesto de balance general. Es decir, ¿qué le puedo decir referente al presupuesto maestro? Presupuesto maestro es como si fuese la población, todo el presupuesto, ¿no? Globalmente es el presupuesto que engloba todo, engloba todo. Es como si yo dijera, por ejemplo, yo tengo allí en mi escritorio tengo una carpeta, por decirlo, le pongo un nombre, y dentro de esa carpeta le pongo un montón de archivos y cada archivo es un presupuesto de ventas, un presupuesto de compras, un presupuesto de producción, un presupuesto de financiamiento, un presupuesto de caja, o qué sé yo, ¿no? Entonces, toda esa interacción de todo ese presupuesto que hay ahí, lo congrego y puedo decir un presupuesto maestro, ¿no? Que puede estar enlazado también con presupuestos que trascienden en el tiempo, como el presupuesto de capital. Ahora, acá, por ejemplo, si usted distingue, dice presupuesto financiero y habla también presupuesto de efectivo y presupuesto de balance general. Cuando yo digo presupuesto financiero, el de capital no hay problema. Dice presupuesto de efectivo. Este presupuesto de efectivo es como si fuese un flujo de caja proyectado. Cuando dice presupuesto de balance general, es como si fuese un balance general proyectado. Y un balance general proyectado es un presupuesto financiero, ¿no? Es un presupuesto financiero. Correcto, entonces el presupuesto maestro busca en global a todo. Algo parecido también si comparamos, si ustedes se acuerdan, con el término cadena de valor. Globalmente la cadena de valor es el conjunto de valores internos y externos de la empresa y de los productos que él elabora, ¿no? Entonces, acá también el presupuesto maestro está dado por un conjunto de presupuestos generalmente de corto plazo y también de largo plazo que tienen una relación entre ellas, ¿no? Y como decía, el presupuesto maestro es como si fuese
una carpeta que engloba a un conjunto de presupuestos. Ahora, dentro de una de las clasificaciones, entre tantas que existe, acá estamos poniendo las principales, lo agrupamos como presupuesto estático y también como presupuesto flexible. Es decir, cuando decimos un presupuesto estático, no quiere decir necesariamente que su valor no cambia, ¿no? No me puede decir estático, sino que generalmente está predeterminado para un nivel fijo de ventas de un determinado producto, ¿no? Y cuando decimos un presupuesto flexible, es aquel que se da pensando en diversos escenarios, ¿no? De repente un escenario que consideramos para el próximo periodo, para el siguiente nivel, un escenario pesimista, un escenario realista tal como está ahora, y un escenario optimista, por decirlo así, ¿no? Entonces, ante esa flexibilidad que está dado para diferentes tipos de niveles de producción, entonces se hace un presupuesto flexible o variable, la cual se puede reajustar según las características, diríamos, de la producción y la demanda, ¿no? Porque seguramente las ventas van a aumentar. Por eso acá dice, miren, acá dice, el presupuesto estático son los diseñados para un nivel fijo de actividad o un solo objetivo de las ventas, ¿no? Un solo objetivo de las ventas, ¿no? Y un presupuesto flexible o variable es el diseñado desde cualquier nivel de actividad proporcionado sobre una base dinámica que se iguala de forma automática a los cambios de actividad y otras actividades. Por ello es una base o punto de referencia útil, ¿no? Correcto, pero lo podríamos resumir, como hemos dicho hace un momento, tomando en cuenta diversos escenarios. Y acá nos dice mucho más del presupuesto flexible. Dice, se basa en los mismos supuestos y formatos del presupuesto maestro estático, ¿no? El presupuesto maestro estático, ¿no? ¿No? Porque yo puedo decir presupuesto maestro estático, presupuesto maestro flexible, pero el conjunto en sí así se llama presupuesto maestro el todo, ¿no? Pero combinándolos con los cambios que implican las variaciones en los niveles de ventas o actividades. Y a veces es lo que nosotros tratábamos de decir, de que de repente puede haber un escenario optimista, pesimista o realista, o también debido a algunos ajustes momentáneos, ¿no? Luego acá dice la necesidad de uso de los presupuestos flexibles obedece a que las discrepancias, o sea, variaciones entre los resultados reales y los presupuestados se deben a causas distintas, ¿no? Puede ser diferencia en la tasa de cambio del sol versus el dólar, puede ser de repente porque ha subido, diríamos, algunos aranceles, porque algo se importa, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, factores que a veces que no son controlables por nosotros, ¿no? Sino que el Estado lo cambia, lo modifica o cualquiera fuera el caso. Luego dice, la evaluación del desempeño a partir del presupuesto flexible se realiza al calcular y analizar las variaciones de volumen y de presupuesto flexible, ¿no? O sea, en cantidad, ¿no es cierto? Y de qué manera se puede ajustar eso. Bueno, aquí hay este, varias alternativas que se dan en el caso de las variaciones de presupuesto. Dice, se pueden dar diferencias entre el presupuesto factible y los resultados reales, ¿no? Usted sabe que el presupuesto es lo proyectado y los resultados reales son los que realmente ha ocurrido, ¿no es cierto? Y se puede hacer una comparación para ver si estamos dentro de lo que hemos previsto, ¿no? Dentro del rango de variabilidad. Luego dice también, esta variación de presupuestos puede significar cambios en los precios unitarios de ventas, ¿no? Y en los costos variables y costos fijos totales, ¿cierto? Quiere decir, puede haber una diferencia en los precios unitarios de venta, es muy sensible de repente en el mercado y eso puede hacer que se haga ajuste en el presupuesto, así como también de repente los costos de la materia prima ha cambiado y de repente algunas maquinarias, equipos o herramientas
que se han adquirido a último momento, ha sido que la depreciación haya subido, ¿no? Un poco. También dice que esta variación de presupuesto refleja la eficiencia de la empresa en el uso de los recursos, ¿no? Seguramente ellos parten de que una eficiencia va a estar a este nivel y se espera que por lo menos se conserve, ¿no? Y de acuerdo a eso es como se planifica los ingresos y gastos y costos. Luego acá dice variación del volumen, ¿no? O sea, debido probablemente a qué puede variar la cantidad que se va a vender, ¿no? Uno hace un plan para un determinado nivel de ventas, pero en la realidad puede ocurrir de que eso disminuya por una mayor competencia o de repente se incremente, ¿no? En el caso contrario. Esta variación en volumen puede darse debido a que hay una diferencia entre el presupuesto estático y el presupuesto flexible, ¿no? De repente es diferente, lógicamente, ponerse en una sola condición, en un solo escenario, y el otro es poniéndose en escenarios muy diferentes. Luego otra variación del volumen puede ser por el cambio de nivel de actividad, ¿no? Tal como dice ahí. Y otro es porque refleja la eficacia en los logros de los objetivos, ¿no? Acá tenemos, bueno, algunos costos y gastos estimados, ¿no? Proyectados, ¿no? La idea es, lógicamente, pues, comparar esto de aquí, ¿no? Estos dos. Lo que se está, lógicamente, presupuestando y lo que se está realmente incurriendo, ¿no? Y acá tenemos un cuadro de comparación en el caso de un presupuesto estático para una línea de producción y los resultados reales que se han obtenido, ¿no es cierto? Esta es la cantidad, lógicamente, que se ha presupuestado vender y esto es lo que realmente se ha vendido, ¿no? Y si se ha revendido esto es porque seguramente aún así siempre la empresa tiene una política de mantener un stock de seguridad, ¿no? De repente, qué sé yo, ¿no? El 20% de las unidades que se producen cada mes, ¿no? O sea, 10.000 unidades siempre hay en stock, supongamos. Y se han vendido 6.000 más, eso obviamente, como se ha vendido más, genera un mayor ingreso y eso es una variación favorable, ¿no? Usted sabe que en el caso de los costos se busca minimizar, ¿no? Si este lo planificado y este lo incurrido, como lo incurrido que es real es mayor, desfavorable. Aquí lo presupuestado de 400.000 y lo incurrido es menor, favorable. Y así ustedes pueden apreciar esta comparación, ¿no? Que se da para un escenario de un presupuesto estático o predeterminado. Hasta que finalmente, luego de comparar ambas columnas, la variación sale desfavorable en este monto, ¿no? Y acá tenemos ya un cuadro, diríamos, con tres alternativas, ¿no es cierto? Viendo ya aquí escenarios diferentes, ¿no? Estamos viendo aquí ante escenarios diferentes y estamos comparando el presupuesto estático con el flexible y el flexible con los resultados reales, ¿no? Y en qué caso sale favorable o sale desfavorable, etc. Yo creo que esto solamente es ver la diferencia, ¿no? Nada más entre uno y otro, ¿no? No hay nada más que podemos explicarlo, ¿no? Creo yo, en particular. Y bueno, esto es lo que corresponde a esta primera parte. Y lo que vamos a ver ahora es esta segunda parte de aquí, ¿no? Esta sí es mucho más extensa, inclusive más detallada, ¿no? Mucho más detallada. Inclusive algunas cositas se vuelve a repetir acá, pero sin embargo detalla más otras cositas, ¿no? Y en base a esto al final dice cuál es el orden que uno debe hacer de los presupuestos, ¿no? Algo parecido como contablemente, un sistema contable empieza normalmente con el libro diario, con el libro mayor, con el balance de comprobación, después con el estado de resultados, con el balance general o de repente el flujo de caja, qué sé yo, ¿no? Igualito, acá también hay una secuencia. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo le indiqué
de que qué cosa es necesario primero saber, la producción o las ventas. Ah, primero tengo que saber si hay mercado, o sea, si hay demanda. Y si hay demanda es porque yo quiero saber probablemente cuánto podría vender, ¿no? Y de acuerdo a eso yo me ajusto a la producción, ¿no? Porque no voy a tener un elefante blanco y al final no voy a vender mucho, ¿no? Entonces, esa inversión tiene que estar dada de acuerdo a un previo estudio de mercado que se llama, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a explicar ya aquí algunas cosas puntuales de lo mismo y otras con más detalle. Acá el presupuesto maestro ya que engloba todo prácticamente, como les había indicado. Ahí está, miren. Otra forma de poder decirle también, ¿no? Es decirle que en el presupuesto que hablamos también ya prácticamente está relacionado con la gestión, ¿no? Y en el presupuesto, básicamente, ahí hablamos de lo resaltante es la planificación y el control, ¿no? Porque como ustedes saben, el proceso administrativo tiene principalmente cuatro fases, ¿no? La planificación, la organización, la ejecución y el control. Sin embargo, la planificación, donde hacemos el presupuesto, se da en la primera etapa y donde calculamos las variaciones o ajustes, lo hacemos en la cuarta etapa, ¿no? En el control. Entonces, esos dos son las dos etapas principales del proceso administrativo que se guían para un presupuesto, ¿no? Entonces dice, en cuanto a la gestión, dice es el proceso de guía y permanente adaptación de la empresa para conseguir unos objetivos en el máximo grado de eficacia y con el mínimo uso de recursos, ¿no? Eficiencia, ¿no? Yo diría que cuando hablamos de eficacia y eficiencia, en ambos casos estamos cumpliendo con los objetivos que se ha planeado la empresa, ¿no es cierto? Pero la eficiencia va un poco más allá, inclusive, porque busca optimizar el uso de los recursos, ¿no? Bueno, específicamente acá en la planificación dice, es un medio con el que cuentan las empresas, es un medio con el que cuentan las empresas para definir objetivos a corto, mediano y largo plazo y establecer el camino para alcanzarlo, ¿no es cierto? Mientras que el plazo sea más corto, la probabilidad que una planificación se cumpla también es más alta, ¿no? Y en la medida que el plazo sea mayor, más bien la planificación tiene la probabilidad de más riesgo, menos posibilidad que se cumpla, ¿no es cierto? Y una serie de factores que a veces son incontrolables. Y luego dice, el control es la función que se encarga de asegurar que se cumplan satisfactoriamente los objetivos y planes establecidos, lógicamente, al comienzo. Y luego dice acá, el presupuesto es la previsión cuantitativa de los planes de acción, ¿no? O sea, lo que pensamos hacer. O sea, los presupuestos en sí no son históricos, ¿no es cierto? Ni tampoco podríamos decir que son costos reales. Se convierten en costos reales cuando el presupuesto se ejecuta. Y no necesariamente ese costo va a coincidir con lo que nosotros hemos planificado. Si coincide, mucho mejor, lógicamente, ¿no? A ver, ahora pasamos a hacer una interpretación como si fuese una pirámide, lógicamente, para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones. Usted sabe que en estas tomas de decisiones, las decisiones se dan desde los niveles de menor jerarquía hasta los niveles de mayor jerarquía, ¿no? De mayor jerarquía, ¿no? Eso quiere decir que acá entre la línea de autoridad, las decisiones más trascendentales se comienzan a dar conforme están yendo hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Por ejemplo, el que va a tomar una planificación estratégica no le va a interesar, por ejemplo, cuánto es la necesidad que tiene la empresa, así sea en grandes cantidades, de la compra, por ejemplo, de útiles de escritorio, ¿no? Eso para él es intrascendente, ¿no es cierto? Se supone que hay líneas de autoridad, ¿no es cierto?, que son responsables de eso de ahí, ¿no es cierto? Ellos tendrán que ver lo que tiene que ver con la planificación operativa, ¿no? Y la que ya tiene que ver con la planificación táctica o circunstancial es cómo se está moviendo el mercado en ese momento y cómo también se está moviendo en el mercado la competencia, ¿no? En ese momento, circunstancialmente, ¿no?
Y sin embargo, la planificación estratégica tiene que ver con los alcances o la planificación en que tiene proyectada la empresa hacia el mediano o largo plazo, pero teniendo en cuenta siempre el crecimiento o decrecimiento de la economía y teniendo en cuenta siempre al competidor, ¿no? Entonces, esas visiones estratégicas estarán pues dados jerárquicamente, y cuanto más arriba de la jerarquía, toma decisiones más trascendentales y de desembolso de mayor envergadura, ¿no? Por decir acá de repente hay un límite para poder hacer el movimiento, por decir, ¿no? De 20.000 soles mensuales. De repente acá de 50.000 y acá pues arriba de 50.000, ¿no? O sea, los límites, ¿no? Cosas trascendentes. Y bueno, acá hay un esquema de igual manera, ¿no? En cuanto a la decisión que hice, ¿no? Estratégica, táctica y operativa, ¿no? Es decir, la decisión que uno toma se puede convertir en una decisión estratégica, táctica o operativa. Lo estratégico trasciende más en el tiempo. Lo táctico está dirigido también hacia el futuro, pero es algo para un menor plazo, ¿no? O sea, es algo coyuntural. Y el operativo es lo que viene a ser, pues, el día a día, ¿no es cierto? El día a día. Y bueno, acá dice el control que debe haber entre esas acciones y la base de datos que se maneja, ¿no? Y bueno, acá hay un control que se hace entre lo que uno ha presupuestado y lo que realmente se ha incurrido, ¿no es cierto? Entre lo que uno ha proyectado y entre lo que uno ha incurrido. Y de la comparación que le llamamos de estos dos datos, ¿no? Lo hacemos en la etapa de control y de acuerdo a ello calculamos las desviaciones. Si en las desviaciones predominan los datos presupuestados sobre los datos reales, entonces es una variación favorable y eso significa un ahorro de costos. Pero si al comparar esto, los datos reales predominan o son mayores que lo presupuestado, lógicamente la tendencia, si es de costos, es una variación desfavorable, lógicamente, y que en algunos casos podría requerirse hasta alguna línea de financiamiento que no había sido previsto inicialmente, ¿no? Bueno, y acá, como dice, ¿no? Hay algunos términos que son reiterativos. Dice, presión cuantitativa de los planes de acción de la empresa, habida cuenta la evolución previsible de las variables del entorno, ¿no? Luego dice también, es la expresión en términos monetarios de los planes de acción previstos y aprobados por la dirección para cada una de las actividades y áreas de la empresa, de forma que cada una de ellas quede representada por una partida presupuestaria. Obviamente acá estamos hablando ya de una mediana empresa para arriba, ¿no? Porque una pequeña empresa o una microempresa muchas veces es una empresa de responsabilidad limitada, muchas veces es un negocio de carácter familiar, donde no hay mucha descentralización de las actividades o de las funciones, ¿no? Todo recae prácticamente en dos o tres personas a lo sumo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tendría mucha cabida esta expresión. Luego tenemos objetivos de los presupuestos, ¿no? O sea, qué cosa es lo que se busca, ¿no? Para hacer los presupuestos, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Dice, obtener información operativa para la formulación de planes, motivar a los responsables para cumplir los planes definidos en el presupuesto, coordinar actividades entre las divisiones de la empresa para ver cada uno cuáles son sus necesidades de cada partida, comunicar, coordinar e integrar los objetivos de la alta dirección con las divisiones operativas, es decir, el más alto rango con las divisiones de menor rango. Luego, evaluar también al personal directivo, también está sujeto a evaluación. Controlar la ejecución de los objetivos y planes prefijados mediante la comparación entre el presupuesto y los resultados alcanzados, ¿no? Acá tenemos características de los presupuestos, ¿no? Dice, es la capacidad del presupuesto para proporcionar estimaciones razonables sobre el futuro. La información a proporcionar debe tener en cuenta el criterio costo-beneficio, ¿no? Costo-beneficio. ¿De qué manera eso me puede afectar cualitativa y cuantitativamente? ¿Y de qué manera yo puedo tener un beneficio cuantitativo o un beneficio por un ahorro de tiempo o qué sé yo? Lo que condicionará, dice, el nivel de agregación o desglose de ciertos datos. Los presupuestos son siempre susceptibles de revisión.
Eso quiere decir que mientras se está ejecutando el presupuesto en el siguiente periodo, es susceptible, sobre todo los presupuestos flexibles, de ser reajustables. Es necesario que las personas relacionadas con el presupuesto asuman su utilidad, ya que de otra forma mostrarán una resistencia al mismo, ¿no? Es decir, también debe ser partícipes del presupuesto, porque cada área debe ver sus necesidades, ¿no? Y eso no quiere decir que lo que ellos requieren necesariamente se le va a cumplir, se le va a dar. Es como, por ejemplo, observamos mucho ahora que se ve mucha información en el sector público a raíz de la pandemia. Vemos que muchos centros de salud, muchos hospitales, está que piden un montón de cosas porque consideran que no están debidamente bien implementadas, ¿no? Y lo cual, lógicamente, pues, eso trasciende de muchos años, ¿no? Yo creo que es muy mezquino, muy miserable para mí, ¿no? Según mi punto, es muy mezquino y miserable, viéndolo como lo ven políticamente, de que sencillamente Vizcarra y Sagasti sean cumpla de ellos, ¿no? Yo creo que cada uno de ellos ha cumplido, por lo menos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Yo digo regular, para arriba. Sin embargo, hay otras cosas que de repente lo podrían haber hecho mejor, ¿sí o no? Nadie prevé lo que vive esta pandemia, ¿no? Sino, digamos, Estados Unidos y Brasil, que son los países donde ha afectado mucho más, ¿no? Pero sin embargo, ahí no se ataca tan miserablemente como aquí, ¿no? Por una intencionalidad básicamente política, ¿no? Ahí también se hace, ¿no? Pero acá ya es una burla a la inteligencia del peruano, ¿no? Cree que uno es tonto y no se va a dar cuenta que todo es políticamente, ¿no? En ningún país la pandemia ha sido manejada en forma óptima, en ninguna. Quizás una mejores que otra, sí es correcto, ¿no? Pero lo demás ya es satirizar políticamente, ¿no? Yo creo que hacer un cargamontón a través de las cosas, ¿no? Cada una ha cumplido en la medida de sus posibilidades, no como hubiese sido lo más adecuado, sí, eso es correcto. Muy bien, entonces dice, la implantación y operatividad del presupuesto requiere interesar, convencer y preparar al personal para que su participación sea adecuada y efectiva, ¿no? Es decir, debe haber una comunicación entre las áreas como para que pueda salir un presupuesto un poco más balanceado, ¿no? Los presupuestos requieren ser formulados y aprobados antes de iniciar el periodo que se cubran, lógicamente, ¿no? Si uno va a ejecutar un presupuesto para el mes de abril, se supone que a más tardar tiene que estar aprobado por la gerencia, ¿no? Al más tardar el 31 del presente mes, ¿no? Para poder llevarse a cabo, ¿no? Y poder fiscalizar o controlar. Luego dice acá las fases de elaboración del presupuesto, ¿no? Siempre hablando que la empresa sea por lo menos mediana, grande o muy grande, una corporación, ¿no? Porque si una empresa es, como le decía, una MIPE, una pequeña, generalmente el dueño o el negocio, que en algunos casos está como persona natural inclusive, el dueño así deshace todo, ¿no es cierto? Y prácticamente ahí, como la empresa también es chica y pocos trabajadores, no hay mucha interacción entre las áreas. Todo lo monopoliza prácticamente el dueño ahí, ¿no? Pero en la medida que las funciones están cada vez más descentralizadas, entonces hay que coordinar entre todas las áreas para ver cuáles son las verdaderas necesidades, porque el accionista o el dueño muchas veces ya no va a tener cobertura sobre todas las áreas, ¿no? ¿No? Se va a centralizar de repente más hacia la parte táctica, la parte estratégica, por decir así, ¿no? Y el control. Y ya no va a entrar el detalle, no va a entrar a cada rato al almacén a estar verificando, lo hará de vez en cuando. Entonces, la elaboración del presupuesto debe partir, como dice acá, principalmente en la comunicación, ¿no? Comunicación entre las diversas áreas que interactúen, donde debe haber un nexo, un puente, que puede ser la persona que dirige, ¿no es cierto?, el presupuesto. Luego de eso hay una elaboración, una redacción, una negociación entre las partes de acuerdo a cuáles son sus necesidades y cuál es la posibilidad que se le pueda cubrir o abastecer, ¿no es cierto?, con lo que tiene la empresa. Y luego de eso, en este conjunto de negociaciones o elaboraciones, ya surge el presupuesto maestro, que está involucrando acá el presupuesto operativo, al presupuesto de capital y al presupuesto, lógicamente, de inversiones. Y finalmente, cuando ya, lógicamente, el presupuesto queda ya más o menos casi finiquitado, hay como en todo de cosas, ¿no? Hay una retroalimentación, hay un control del mismo, hasta que antes que se ejecute hay una aprobación, ¿no? Para que se ponga en marcha el primer día útil del siguiente mes o periodo. ¿Correcto?
Bueno, acá me hablan de los tipos de presupuestos: venta, producción, compras, inversiones y gastos. ¿No? Tiene un montón de presupuestos, ¿no? Correcto. Estos tres y este cuatro de acá son presupuestos que lógicamente tienen que ver con el presupuesto operativo, y este de acá de inversiones que tiene que ver con el presupuesto de capital. Bueno, acá dice técnica de presupuestación, presupuesto fijo y presupuesto variable o flexible, ¿no? Que es lo que estamos reiterando ahora, ¿no? Bueno, acá, ¿no? A manera de organigrama hay un resumen de los tipos de presupuesto. Dice: presupuesto, expresión cuantitativa y financiera de un programa de acción para un periodo dado. ¿Cómo valoramos en términos físicos y monetarios este programa? Hay distintas técnicas. Dice: hay presupuesto incremental, presupuesto por programa y presupuesto de base cero, ¿no? Lo que nosotros básicamente tomamos en cuenta son esos dos tipos de presupuesto, ¿no? Estos presupuestos por programa generalmente son para las otras áreas, pueden ser de servicio, qué sé yo, etcétera, etcétera. El presupuesto fijo y el presupuesto variable quizás son las que se más utiliza para una empresa productiva o de servicios afines. Técnica de presupuestación, y acá dice presupuesto fijo y presupuesto variable. A ver, ya hemos tenido algunas nociones por diapositivas anteriores también de lo que es un presupuesto fijo o presupuesto estático. Ahora, cuando nosotros que el presupuesto es fijo estático, no estamos refiriéndonos nosotros a que los desembolsos no se pueden mover, no se pueden reajustar. Sí se pueden reajustar. Lo que generalmente no es sujeto de repente de reajuste podría ser de repente el volumen de producción, ¿no es cierto?, que se ha establecido, ¿no? Se supone que para una capacidad determinada está dado los costos que se van a incurrir, los costos y gastos. Pero en la medida que cambia eso, lógicamente daría a indicar que las ventas también han cambiado, ¿no? Pero si las ventas no han cambiado, no tiene por qué cambiarse el presupuesto de producción que previamente se ha establecido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que si tenemos un presupuesto de producción y un presupuesto de ventas, ¿no es cierto? El presupuesto de ventas es como si fuese la variable independiente y el presupuesto de producción es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque ese presupuesto de producción depende del presupuesto de ventas. ¿Correcto? Porque primero tenemos que saber probablemente cuántas serán las ventas, y en base a eso podríamos hacer una planificación y el control de la producción en base a esas ventas. O sea, hay un orden en ese caso. Bueno, continuando con esto del presupuesto estático o flexible, dice: se realiza para un determinado volumen, para un determinado volumen de producción o actividad. Tiene el problema que no plantea la posibilidad de que la empresa no alcance los objetivos de producción y ventas programados, ¿no? Es decir, dice para un determinado volumen de producción o actividad, ¿no? Es el presupuesto estático, básicamente. Eso es lo que permanece relativamente fijo, aunque los costos pueden cambiar, obviamente, ¿no? Solo se puede juzgar acá, dice, de la eficacia, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos generalmente de eficacia, hablamos que se cumpla por lo menos los objetivos, aunque no necesariamente se han optimizado los recursos, o sea, la eficiencia, ¿no? Solo se puede juzgar aquí, dice, la eficacia, es decir, si se cumple o no el objetivo previsto. Si el objetivo de la producción y ventas no se cumple, comparar el presupuesto con la realidad no tiene sentido de cara al control de gestión, ya que estamos comparando costos de niveles de producción distintas. Y bueno, acá dice algunas técnicas de presupuestación, del presupuesto fijo y el presupuesto variable, ¿no? Y cómo se calculan las desviaciones y las variaciones, ¿no? Yo creo que esto es bastante claro aquí, miren, dice presupuesto de costos indirectos, por ejemplo, ¿no? Para un volumen de producción de 20.000 unidades, ¿no? Y acá me dan, lógicamente, el presupuesto para compararlo con el presupuesto que ya se ejecutó, ¿no? O sea, la producción real. Y acá, aunque falte una S, acá la desviación que se ha obtenido, ¿no? Ya saben que si hablamos de producción, ¿no es cierto? Si lo que uno ha obtenido realmente en unidades es menor que lo que uno ha planificado, la variación será desfavorable, ¿no? Pero en cambio, en caso contrario, si estuviéramos hablando de costos, ahí sí, si lo real sale menor que lo presupuestado,
ahí sí sería lógicamente favorable, ¿no? Ahí sí sería favorable. A nivel de costos, lo real menor que el presupuestado es favorable, pero a nivel de unidades producidas o vendidas es lo contrario, ¿no? Y acá tenemos de la estructura de costos, ¿no? Nos dicen el tipo de variaciones, porque ustedes se pueden dar cuenta ya por cálculos anteriores que hemos hecho. A ver, un momentito, un minutito. Ya. A ver, bueno, y acá me está tratando básicamente, ¿no? Sobre los costos indirectos totales, ¿no? Costos indirectos totales, básicamente de fabricación. Ahora, vamos a hablar acá nosotros sobre el presupuesto variable, ¿no? Que tiene relación, lógicamente, con lo que nosotros le habíamos dicho anteriormente como presupuesto flexible, ¿no? Presupuesto variable o presupuesto flexible. Dice, se elabora en diferentes volúmenes de actividad, ¿no? Dentro de una escala normal de operaciones de la empresa. Le habíamos indicado inicialmente que esto de acá lo hacíamos bajo el supuesto de que estábamos en un escenario pesimista, optimista, ¿no es cierto? O realista, ¿no? Generalmente el presupuesto busca lógicamente que se realice pues en un sector realista y optimista, ¿no? Pero cuando uno hace un proyecto, muchas veces es relevante también poner una situación pesimista para saber si con las proyecciones que se tiene, también los indicadores financieros son favorables, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que también se hacen en un proyecto esos tres escenarios. Pero en el corto plazo, generalmente se hace más en un escenario realista y un escenario optimista, ¿no? Pero cuando uno va a hacer un análisis de sensibilidad para el corto plazo, también se pone ese escenario que viene a ser pesimista, ¿no? Pero con una menor cuantía. Luego dice el presupuesto variable se elabora para diferentes volúmenes de actividad, como hemos indicado. Se puede juzgar la eficiencia en la gestión de los recursos al poder ajustar el presupuesto a cualquier volumen de producción o actividad. Constituye una herramienta imprescindible para la planificación y el control, ¿no? Y acá me dan una serie de detalles que de repente sería un poco tedioso poder leerlo. En esta parte de acá dice, dentro de los presupuestos variables se pueden distinguir, dice, los presupuestos flexibles, ¿no? ¿No? Que en este caso ajustan sobre todo los costos variables, ¿no? Y hay otros presupuestos que además de ser flexibles, requieren ser ajustados, ¿no? Requieren ser ajustados, ¿no? Y que esos presupuestos que pueden ser ajustados pueden ser por diversos factores, ¿no? Puede ser ya no exactamente necesariamente porque la producción o las ventas han aumentado o han disminuido, sino podría ser además por la diferencia en la tasa de cambio del sol versus el dólar, ¿no es cierto? O simplemente que el presupuesto es lo que se llama indexado por la inflación, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de presupuestos ajustados, flexibles. Y acá me da una serie de presupuestos ante variables, ante diversas alternativas, ¿no? Si se producen, por ejemplo, 18.000 unidades, si se producen 19.000 o si se producen 20.000 unidades. ¿Cómo son los costos, no? ¿Cómo son los costos, no? Usted sabe que los variables varían con la producción y tienen una tendencia, en este caso, creciente en forma proporcional, ¿no es cierto? Usted lo puede ver acá en este caso. El costo indirecto fijo, como usted verá, para los tres escenarios lo ve la misma cantidad, y bueno, y sumando ya esta línea, ya podemos apreciar que acá es 10.700, 11.100 y 11.500 respectivamente. En cuanto al costo unitario total, acá tenemos que el costo unitario total, ¿no es cierto?, que usted puede obtener es de 594,44 y estas cantidades que se indican acá. Pero esto de acá es lo más resaltable. Esto de acá es lo más resaltable. ¿Qué habíamos dicho nosotros respecto al costo variable unitario y al costo fijo unitario en el desarrollo del curso de ingeniería de costos? ¿A qué conclusión habíamos llegado? A ver, ¿quién me da su opinión?
¿Quién se acuerda? ¿Qué decíamos? ¿Cómo era el costo variable unitario y el costo fijo unitario? A ver, yo les hago recordar. Si yo digo costo variable así nomás, quiere decir que es la cantidad de costos para una determinada cantidad de producción, no sé, ni ventas, correcto, la cantidad. Y ahí, en la medida que la producción o las ventas aumente, ¿qué pasaba ahí? En la medida que la producción y las ventas aumente, el costo variable aumentaba, ¿no? Si la producción aumentaba, el costo variable aumentaba, correcto. En cambio, si uno decía, en la medida que la producción aumenta, el costo fijo se mantiene. Por ejemplo, si nosotros estamos produciendo a mayor cantidad, el costo, por ejemplo, de los alquileres, el costo de la depreciación se va a mantener. Va a ser igual, ¿sí o no? Entonces el costo fijo se mantiene, no cambia por la producción y con las ventas. Aunque su valor puede cambiar, sí, pero no por la producción y las ventas. Entonces, pero sin embargo, estos son costos unitarios. ¿A qué conclusión llegábamos respecto a los costos unitarios? A ver, ¿quién me da su opinión acerca de eso o interpretar lo que vemos acá? A ver qué pasó. ¿Nadie me contesta? A ver, disculpe que siempre lo molesta Nelitza. Nelitza, ¿estamos correctos en la salida? Sí, sí, ingeniero, se escucha bien. Ahí, correcto. Entonces, a ver, ¿cualquiera puede dar su opinión? ¿A qué conclusión llegábamos respecto al costo variable unitario y al costo fijo unitario? Ya. Miren, vamos a suponer que la capacidad instalada de la empresa, vamos a suponer que es hasta 24.000 unidades. O sea, vamos a suponer que es hasta 24.000 unidades. Pero acá estamos en un escenario normal, en un escenario, por decir, pesimista y un escenario optimista, por decir así, ¿no? Este es lo normal que esperamos en términos promedio para nuestro presupuesto. Correcto. Y bajo esta condición, lógicamente nos salen nuestros costos, ¿no es cierto? Correcto, nos salen nuestros costos. Entonces, acá podríamos decir que si lo ponemos en unidades de miles, podríamos decir que acá es 11.100.000, por decir, ¿no? Pero el unitario es 584,21, ¿no? Está unidad de miles. Entonces, ¿a qué conclusión llegaríamos nosotros aquí en esta parte? Miren, a pesar, supongamos que la empresa tenga 24.000 de capacidad instalada máxima, ¿no? Al 100%. Pero ¿qué pasa aquí? Al calcular el costo, a pesar que la producción puede aumentar, los escenarios varían, en cambio, el costo variable unitario tiende a ser un costo fijo. El costo variable unitario tiende a ser un costo fijo. Repito, el costo variable unitario tiende a ser un costo fijo. Ahora, ¿qué pasa con el costo fijo unitario? ¿Qué pasa con el costo fijo unitario? El costo fijo unitario hemos dicho que siempre es un costo variable, porque este es el costo fijo unitario. Siempre es un costo variable. Pero ¿qué pasa? El costo fijo unitario es un costo inversamente proporcional a la producción, porque en la medida que la producción se incremente, el costo fijo unitario disminuye. El costo fijo unitario disminuye. Entonces, ¿qué es lo que estamos apreciando aquí, no? Estamos apreciando, tiende a disminuir, o sea, es inversamente proporcional. Ahora, sin embargo, el costo variable unitario tiende a ser fijo. Pero, ¿qué pasaría si de la empresa de repente está produciendo ya cerca al 100% de capacidad instalada? Se pone en un escenario de 23.000 unidades, por decir ya, porque hay una mayor demanda supuestamente. Entonces, el costo variable unitario también podría variar, o sea, podría disminuir ligeramente, ¿no? Es decir, se convierte en un costo mixto. Pero en condiciones normales, sin llegar al 100% de la capacidad instalada, podríamos deducir de que el costo variable tiende a ser un costo fijo, ¿no? Porque no varía con la producción ni con las ventas hasta determinado nivel o capacidad de planta, y sin embargo el costo fijo unitario sí es automáticamente sensible. Así varía una unidad, ya así sea mínimo, el costo fijo unitario está cambiando, ¿no? Y es inversamente proporcional a la producción y a las ventas, ¿no?
Es lo que podemos apreciar aquí y que estamos corroborando. Acá tenemos técnica de presupuestación, dice presupuestación fija y presupuestación flexible, ¿no? Dice análisis de desviaciones con presupuesto flexible, ¿no? Que simplemente es, en este caso, había que darle una interpretación teórica bajo supuestos en cualquiera de estas alternativas, ¿no? Y usted sabe que esto viene a ser simplemente la desviación, que es la diferencia entre lo proyectado y lo incurrido, ¿no es cierto? ¿Por qué acá la variación es favorable? Porque lo incurrido, ¿no es cierto?, ha sido menor que lo proyectado o lo flexible, ¿no? Bueno, y acá tenemos ya un resumen de todo eso. Análisis de las variaciones con presupuesto ajustado, ¿no? Y bueno, acá tenemos ya el conjunto de presupuesto, ¿no? Que dicho sea de paso, son los presupuestos ya que de alguna manera nosotros vamos a hacer con el caso número 2, ¿no es cierto? Pero hay una secuencia, ¿no? Empezando por el presupuesto de ventas, hay una secuencia. Miren, a esto le llamamos presupuesto operativo. Y el presupuesto operativo tiene relación básicamente con el manejo del capital de trabajo, o sea, con el día a día. Y el presupuesto de capital tiene inversión con un presupuesto que trasciende hacia el mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Correcto, son aquellos trascendentes. A ver, por ejemplo, y acá hay un presupuesto de tesorería o de apoyo, ¿no es cierto? Que muchas veces acá podemos contabilizar también para algún fondo de reserva o para caja chica, como se dice, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, dentro del presupuesto operativo que va a tener en cuenta en relación con el capital de trabajo está saber el nivel de ventas, tanto en unidades físicas como en unidades monetarias, la producción, también tanto en unidades físicas como en unidades monetarias, los departamentos no productivos, ¿no es cierto? También, que podemos hablar, por ejemplo, del departamento de control de calidad, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la producción, pero no exactamente con la cantidad que se va a producir. Luego tenemos acá en el presupuesto de capital, ¿no es cierto? Tenemos el presupuesto de inversión, de financiamiento, que puede ser para más de un año. Luego tenemos acá los estados financieros en forma de proforma. Acá yo quisiera recalcar lo siguiente. Acá yo quisiera recalcar lo siguiente. Mire, normalmente uno le dice estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, ¿no es cierto? Normalmente uno le dice balance general y normalmente le dice flujo de caja. Pero ¿qué pasa? Estos estados de resultados también pueden ser presupuestos. ¿Cuándo se convierten en el presupuesto? Yo le puedo decir estado de resultado presupuestado, le puedo decir balance general presupuestado, le puedo decir flujo de caja presupuestado o proyectado, ¿no es cierto? Cuando yo estoy viendo de repente proyectos. Entonces, lo más común que vemos nosotros es lo histórico, ¿no? Hacemos un estado de resultados, de lo que fue en el mes de febrero, de, de enero o del año pasado. Claro, ese es en la mayoría de casos que usted ve en las memorias, ¿no? En los libros contables. Pero sin embargo, cuando uno quiere proyectar esos datos, probablemente cuánto se va a vender, cuánto va a ser los costos, y quiere saber probablemente cuánto será la utilidad y rentabilidad, entonces ahí tendría que hacer un estado de ganancias y pérdidas, o también llamado estado de resultados presupuestados. De igual manera, el balance general, que como ustedes saben, es el resumen del activo, pasivo y patrimonio, ¿no es cierto? En ese caso, usted normalmente hace, ¿cuánto tiene en caja hasta el 31, por ejemplo, de enero? ¿Cuánto ha habido de cuentas por cobrar? ¿Cuánto ha habido de cuentas por pagar? Exacto. ¿Cuánto es el capital social? Correcto. Estamos hablando sobre hechos históricos, ¿no? Pero cuando uno quiere saber la probabilidad, de repente, para el mes de mayo, probablemente cuánto es el monto mínimo que tenemos que tener en caja, porque para el mes de julio, de repente requerimos un financiamiento para comprar alguna maquinaria, equipo de herramienta. Entonces es necesario hacer un estado de un balance general y un estado de ganancias y pérdidas proyectado, porque en base a eso va a ser el aval para pedir una línea de financiamiento de repente al sistema financiero, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de balance general proyectado, que es una forma de presupuesto, pero proyectado del balance general, ¿no? O sea, el término presupuesto no solamente es, como muchos piensan, es exclusivamente para ventas
para ingresos y para costos, también para ver balances de cuentas, ¿no es cierto? Muy bien. Y en el caso del flujo de caja proyectado, uno le llama flujo de caja proyectado, pero el flujo de caja también es un presupuesto, ¿no es cierto? Cuando todo está tendiendo hacia el futuro, viene a ser un presupuesto. De tal manera de que ese presupuesto tiene que ver con los ingresos y egresos en efectivo, ¿no es cierto? Ingresos y egresos en efectivo, ¿no? Muy bien. Bueno, en inglés ahí dice cash flow, lógicamente. Y acá ya me da algunos detalles específicos respecto al presupuesto maestro. Por ejemplo, dice, los presupuestos o estados de proforma. Dice, el presupuesto o estado de proforma o plan de utilidades son una expresión cuantitativa de un plan de acción y una ayuda para la coordinación e implementación del mismo. Los presupuestos se formulan para la organización como un todo o para cualquier área o departamento, ¿no? Hay que ver, en la mayoría de casos, claro, lógicamente un presupuesto se hace para toda la empresa, ¿no? Pero hay casos puntuales, dependiendo la prioridad de los costos, gastos o inversiones que se piensa hacer, se puede direccionar hacia un determinado tipo de área, ¿no? Aunque eso de ahí es menos frecuente, lógicamente. Bueno, el presupuesto maestro dice, resume los proyectos financieros de todos los presupuestos y planes de una organización. Describe los planes financieros para todas las funciones de la cadena de valor, ¿no? Es decir, la cadena de valor es tanto interno como externo. Cuantifica las expectativas de la administración respecto a ingresos futuros, flujo de efectivo y posición financiera, ¿no? Es decir, el presupuesto maestro también, que resumen a todos los presupuestos en conjunto, también puede servir para hacer planes financieros y prever, por ejemplo, líneas de financiamiento, ¿no? Hacia el corto, hacia el mediano plazo, ¿no? Continuamos acá, dice, las expectativas surgen de la respuesta a preguntas como ¿dónde quiere la administración que esté la compañía de acá a un año? ¿De aquí a 5 años? ¿No? Etcétera, etcétera. Entonces dice, el ciclo presupuestal es el siguiente. Se planea el desempeño de la organización como un todo y cada una de sus áreas y departamentos. Todo el equipo administrativo está de acuerdo en qué es lo que debe esperarse. Proporciona un marco de referencia con los que pueden compararse los resultados reales. Investiga las variaciones de los planes tomando, de ser necesario, acciones correctivas. Se planea nuevamente tomando en cuenta la retroalimentación y el cambio de las condiciones. Presupuesto maestro, dice, abarca tanto el impacto de las decisiones de operación como el del financiamiento. Las decisiones de operación generalmente tienden todo hacia el corto plazo, máximo un año, y la de financiamiento trascienden, diríamos, hacia más de un año. Trascienden hacia más de un año. Luego dice, las decisiones de operación se centran en la adquisición y uso de recursos escasos. Las decisiones de financiamiento se centran en la forma de obtener fondos para adquirir recursos. Luego dice, ventajas de los presupuestos. Los presupuestos constituyen un método principal en la mayoría de los sistemas de control, ya que obligan, dice, a la planeación, ¿no? Los presupuestos son parte integral de las estrategias y tácticas, ¿no? No se olviden que decir estrategia es un plan, ¿no? Y táctica también es un plan. Pero una estrategia es un plan que trasciende en el tiempo, ¿no? Que puede durar meses, hasta puede durar años. Pero una táctica generalmente es de corto plazo. Es un plan de contingencia, pero de corto plazo, ¿no? ¿No? Ante una coyuntura particular. Por eso dice, la estrategia implica la selección de objetivos globales en general de la empresa y la táctica es el medio general para alcanzar los objetivos estratégicos. Es decir, pueden haber
haber 8 o 10 tácticas y una sola estrategia. Es como decir aquí, es como le dijera a ustedes, por ejemplo, objetivo general y objetivo específico. Un momentito. A ver, nos hemos quedado ahí que la táctica dice que es el medio general para alcanzar los objetivos estratégicos, ¿no? Le decía, comparando como si fuese el objetivo general y los objetivos específicos. Podríamos decir que un conjunto de tácticas busca llegar al fin supremo, que es cumplir la estrategia. Algo parecido. Si uno tiene un objetivo general, los objetivos específicos se deben alinear al objetivo general, ¿no es cierto? O sea, deben estar, por ejemplo, si el objetivo general es mejorar la productividad de la empresa, ahora el objetivo específico está relacionado cómo va a mejorar la productividad de la empresa, ¿no? De repente un objetivo específico puede ser reducir el costo fijo unitario, ¿no? Correcto, ¿no? ¿No? Reducir los tiempos, los cuellos de botella, por decir, ¿no? ¿No? Y tantas otras cositas particulares que tenemos que indicar, ¿no? Para cumplir el objetivo general. De igual manera acá, las tácticas son coyunturales, las estrategias trascienden un poco más de tiempo. Luego dice estrategias, planes y presupuestos. Dice, están interrelacionados y se afectan unos a otros. Los presupuestos dan retroalimentación a los administradores. Usted sabe que cuando habla de retroalimentación, quiere decir que esto le sirve como fuente para reforzar algún conocimiento previo, ¿no? Sobre los efectos probables de sus planes estratégicos que les sirve para la revisión de los mismos. Continuamos con ventajas. Dice, proporciona criterios para el desempeño, ¿no? Es decir, el desempeño presupuestado es considerado mejor criterio que el desempeño anterior. Es decir, al valorar a los empleados sobre cantidades que se han fijado como objetivos, no sobre un criterio caprichoso o el desempeño anterior. Estos saben qué es lo que se esperan de ellos. Una desventaja de los datos históricos para juzgar el desempeño es que pueden haber ineficiencias ocultas en las secciones pasadas. Además, las comparaciones con el pasado pueden verse entorpecidas por cambios en tecnología, personal, condiciones económicas y otros factores. Continuamos. También hacer un presupuesto, dice, promueve la comunicación y la coordinación en la organización. Coordinación, dice, es el enlace y balance de todos los factores de la producción y servicio y de todos los departamentos y funciones, de manera que la empresa puede satisfacer los objetivos de la organización, ¿no? Acá, en otras palabras, a través de la comunicación, para elaborar un presupuesto, es que busca que las metas o los objetivos se cumplan, ¿no? Y sobre todo en un plazo, diríamos, razonable, ¿no? Porque yo puedo cumplir con los objetivos, pero en un plazo de mucho más extenso de lo que debería ser. Es decir, acá se habla muchas veces acá de lo que viene a ser la sinergia, ¿no? Que como ustedes saben, en la sinergia busca que el trabajar en grupo o trabajar interrelacionadamente, ¿no? Intercambio de opiniones, una buena comunicación, hace que el resultado sea mejor, ¿no? Es lo que se dice siempre que 1 más 1 no es 2, sino 1 más 1 puede ser 3, ¿no es cierto? Luego dice, comunicación es hacer saber los planes a todo el personal en los departamentos y funciones de la empresa. La coordinación obliga a los ejecutivos a pensar sobre las relaciones entre operaciones y departamentos individuales y la compañía como un todo. Continuamos. Para que tenga éxito la coordinación, debe existir una buena comunicación. El presupuesto es un medio eficaz para comunicar una serie consistente de planes a la organización como un todo.
Luego dice, la alta administración debe comprender y estimular el presupuesto y todos los sistemas de control administrativo. Los presupuestos no deben administrarse con rigidez. Si las condiciones varían, los planes deben adaptarse. El presupuesto es un medio para alcanzar metas estratégicas, no un fin en sí mismo. O sea, en este caso no estamos diciendo que optimizar el presupuesto es lo mejor, ¿no? O sea, obtener siempre una ventaja favorable, en todo caso es lo mejor, no. Porque sencillamente, al buscar de repente bajar costos significativamente, puede significar más bien crear un ambiente no muy favorable dentro de la empresa porque el trabajador se puede sentir como que ha sido de alguna manera explotado de acuerdo a los ingresos que él tiene, no recibiendo ningún incentivo, ¿no? Entonces creo yo que ahí la cosa tiene que estar balanceada, ¿no? Dice, los presupuestos generalmente cubren un periodo de un año o menos, ¿no? En la mayoría de casos, generalmente cumplen un año menos, en la mayoría de casos, porque la mayoría de presupuestos son de carácter operativo, la mayoría de presupuestos. Pero en caso de cambio de planta, equipo o producto, puede abarcar periodos de 5 años o más. ¿Por qué? Porque ahí ya estaríamos hablando de proyectos que queremos renovar o hacer un replanteamiento de planta o renovar el equipo obsoleto, ¿no es cierto? O hacer cambios significativos, ¿no? Como una especie de reingeniería. Entonces ahí pues estamos hablando de periodos más largos, ¿no? Luego, el periodo usual del presupuesto de planeación y control es de un año. Generalmente se desglosa por meses en el primer trimestre y por trimestre para el resto del año. Por ejemplo, por ejemplo, si nosotros queremos hablar a nivel de empresa, los presupuestos muchas veces se pueden hacer mensualmente, trimestralmente, semestralmente o a lo sumo en un año, ¿no? Pero si tenemos un plan que hacia el mediano plazo, hacer un crecimiento de la empresa, ¿no? Que se abra de repente otro local en otro departamento, en otra región, de repente se está haciendo ya un plan de mediano plazo, ¿no? Pero normalmente se sugiere que los presupuestos sean de corto plazo. ¿Por qué? Porque la incertidumbre generalmente hace que el riesgo se incremente, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos a nivel macroeconómico, por ejemplo, el gobierno central. El, un gobierno que ingresa, que normalmente tiene por el mandato de la Constitución, debería durar 5 años, correcto, normalmente. Pero ellos nunca hacen un presupuesto para 5 años, ¿no es cierto? Pueden tener algún plan de gobierno para 5 años, que en muchos casos no están bien estudiados o simplemente con medidas un poco populistas o demagógicas lo hacen, pero sin embargo el presupuesto general de la República, es decir, ya sea para todos los ministerios en general, todas sus necesidades, ¿no? Que va a estar balanceada con los ingresos que va a recibir el gobierno a través de los impuestos, los gravames, los tributos, todo eso generalmente se hace máximo para un año, ¿no es cierto? O sea, cada año, normalmente en un gobierno democrático, el gobierno central tiene que dar un anteproyecto, como dice, un presupuesto inicial, plantearlo, a más tardar en el mes de septiembre, para el año siguiente, ¿no? De tal manera que el Congreso lo aprueba a más tardar el 15 de diciembre. Y fíjese, hablando inclusive macroeconómicamente, se hacen los presupuestos anualmente. En el caso de una empresa, lógicamente también se hacen los presupuestos a corto plazo en la gran mayoría de casos, pero en casos particulares que se quieran hacer proyectos marginales, ¿no? O ampliación de planta, de repente pueden preverse para un mediano plazo. Luego dice, existen también los presupuestos revolventes, que son planes que siempre están disponibles para un periodo específico, ¿no? Es decir, estos presupuestos revolventes es como dice, tú haces un presupuesto, por ejemplo, para un año y después lo puedes subdividir, por ejemplo, en meses, trimestres o semestres, ¿no? O sea, se va reajustando, ¿no? Este tipo de presupuesto obliga a la administración a pensar en términos concretos acerca de un periodo pendiente. Continuamos, dice, el presupuesto maestro resume las proyecciones financieras de todo presupuesto y para organización, que lo que hemos dicho al comienzo es como si fuese la matriz.
es el presupuesto que congrega, resume o articula todos los presupuestos, sino que el nombre le dice el presupuesto maestro, ¿no? Es el que engrana todos los presupuestos. Por eso le decía esto como si fuese una carpeta y todos los demás presupuestos como si fuesen unos archivos, por decirlo así, ¿no? Que están interrelacionados. Y bueno, dice que el presupuesto maestro resulta en una serie de estado financiero detallado para periodos cortos, generalmente un año. El presupuesto de operación, ¿no es cierto? Que es el presupuesto que se utiliza con más frecuencia, que es la que está compuesto por un mayor número de presupuestos desglosables, es parte del presupuesto maestro, está compuesto por una serie de presupuestos que en su conjunto son una declaración de ingresos presupuestados y su programa de apoyo, que comprende diferentes categorías de la cadena de valor, desde investigación y desarrollo hasta servicio al cliente. O sea que acá en este presupuesto operativo tenemos el presupuesto de ingresos, el presupuesto de producción, el presupuesto de ventas, el presupuesto de inventarios, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Presupuesto, a ver, un momentito, presupuesto financiero. Es aquella parte del presupuesto maestro que comprende los presupuestos de capital, ¿no? O sea, que trascienden generalmente para más de un año. Balance presupuestado y el estado presupuestado de flujo de efectivo, ¿no? ¿No? A ver, repito, en este presupuesto financiero están lo que se llama el balance presupuestado, el estado de ganancias y pérdida presupuestado y el flujo de efectivo presupuestado, que simplemente le llamamos flujo de caja en proyectos. Luego se enfoca principalmente el impacto que tiene el efectivo sobre operaciones y otros factores. Además de valores monetarios, estamos hablando siempre dentro del presupuesto financiero, es necesario presupuestar necesidades de recursos físicos como personal, máquinas y espacio. Luego, el desarrollo de un presupuesto es un proceso iterativo, dice consecutivo. Cada borrador del presupuesto lleva generalmente la consideración de selecciones y revisiones adicionales antes de escoger el presupuesto final. Como ustedes verán, acá hay bastante teoría, y ustedes lo pueden leer. Y luego dice la preparación del presupuesto maestro es similar a la preparación de los estados financieros normales, con la diferencia de que se trabaja con datos de un futuro esperado en vez de datos históricos. Generalmente las empresas tienen un manual de presupuestos que contiene instrucciones e información pertinente. Generalmente en empresas manufactureras se empieza con el presupuesto de ventas, es decir, primero hay que saber las ventas y después la producción, y se sigue con una serie de presupuestos para terminar con el presupuesto de resultados, el presupuesto de efectivo, flujo de caja, y el balance general presupuestado. Es lo que yo siempre digo. Yo generalmente pregunto, y a veces el alumno cae, sobre todo en el control de lectura, ¿no? A ver, ¿cuál debe hacer usted primero? ¿El presupuesto de resultados o el balance presupuestado? A ver, cualquiera puede responder. ¿Cuál debe hacer primero? ¿El estado de resultados o el balance? ¿El balance, ingeniero? ¿El balance? No. El presupuesto. Primero tiene que hacer el estado de resultados, o llamado estado de ganancias y pérdidas. Ahora, el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, así como el flujo de caja, se puede hacer sí en paralelo, porque el estado de resultados está relacionado con el flujo de efectivo o flujo de caja. En otras palabras, son los mismos, casi los mismos al 90%, ¿no? ¿Qué lo diferencia? Solamente un décimo de cuentas, ¿no? Mientras que en el estado de resultados se ponen, por ejemplo, vamos a decir la diferencia. Acá se pone solamente los intereses de deudas, en el flujo de caja se ponen los intereses y se repone el reembolso de la deuda, lo cual no se pone acá. En el estado de resultados, en el estado de resultados propiamente dicho, resta, lógicamente, la amortización de intangibles y la depreciación como escudo fiscal para pagar menor impuesto a la renta, en el flujo de caja lo suma, ¿no? Para hacer la contrapartida del estado de ganancias y pérdidas, porque al final eso no significa salida de dinero, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, el estado de resultados
Por ejemplo, yo puedo decir de repente, ya, se ha vendido mercaderías por 10.000 soles, el 80% al contado, 8.000 soles, y 2.000 soles queda como cuentas por cobrar. Eso va a pasar al balance general, al activo corriente, como cuentas por cobrar. Pero primero he tenido que hacer estos resultados y el saldo lo estoy pasando al balance general. Así como acá, yo puedo decir, hemos tenido 1.000 unidades en almacén y hemos vendido 900. Ya. Y me va a quedar 100 unidades como inventario final y eso lo pongo en el balance general en la cuenta de mercaderías o inventarios o stock. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo en el estado de resultado proyectado digo, ya, para el mes de abril, el ingreso por ventas netas va a ser de 50.000 soles. Pero para esa misma empresa y para ese mismo periodo, yo digo, de repente, el ingreso por ventas netas no va a ser 50.000, sino va a ser 40.000 soles. ¿Por qué? Porque seguramente esos 10.000 soles han sido dados al crédito y en el estado de resultados siempre pongo el 100% de la transacción. O sea que he vendido por 50.000 soles, pero en el flujo de caja, en ingresos, no le pongo 50.000, sino le pongo 40.000, porque realmente es lo que he ingresado a caja y bancos y el 40% va a quedar probablemente en el balance general como cuentas por cobrar o documentos por cobrar. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante saber cuál es la secuencia, ¿no? Para poder elaborar. Ahora, nosotros estamos hablando de estado de resultados, presupuesto de estado de resultados, ¿no? Quiere decir, estamos hablando de estado de análisis y pérdidas proyectado, balance general proyectado, flujo de caja proyectado. Pero también podemos hablar de términos reales, ¿no? O históricos, de algo que está ocurriendo en este mes. En todo caso, simplemente dirá estado de resultados, flujo de efectivo y balance general, ¿no? Y si me dicen de algo que ya pasó de enero, hay de estado de resultados para enero del 2021 o estado de ganancias y pérdidas del 01 de enero del 2021 al 31 de enero del 2021, ¿no? El balance general siempre se da para fin de periodo. Es decir, yo nunca digo balance para un rango, sino digo balance para un punto, para un momento. Yo digo balance general al 31 de enero del 2021, pero yo no digo balance general para enero. Eso sería incorrecto. El balance no se hace para un periodo, se hace para un momento determinado, para un día determinado. Bueno, entonces tengan muy presente para su control de lectura que va a estar muy interesante para que ustedes vean que ahí me voy a dar cuenta qué alumno asistió a la clase, ¿no? A ver. Ahí está, mire, la gran mayoría de esto de acá lo vamos a hacer en el caso número 2, ¿no es cierto? Pero es algo bastante, algunos son bastante concretitos, chiquitos, ¿ah? Y otros son un poquito más amplios, ¿no? O sea, no crean de otro mundo. Lo importante es que sepan utilizar la data o la información, ¿no? Que ustedes deben tenerlo muy presente para el examen parcial, ¿no es cierto? ¿No? Ustedes deben saber de dónde jalan la información. Tienen una serie de cuadritos, ¿cómo jalan la información? ¿Qué te sirve, qué no te sirve? ¿Cómo haces eso? ¿No? Eso es, ¿no? Porque después la operación de sumar, restar, multiplicar, eso ya es una cosa secundaria, ¿no? Tú puedes tener un montón de información, te dan una sábana, cómo tú ordenas esos datos, nada más, ¿no? Ahí está la función del profesional, pues. Porque la otra de recoger la data, una serie de cosas, es trabajo de una persona operativa, ¿no? La persona totalmente profesional es cómo armar las cosas y cómo hacer algún cambio, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos, en primer lugar, en el presupuesto maestro, que comprende todos los presupuestos, ¿no? Al conjunto se le llama presupuesto maestro, es como si fuese una carpeta que le decía yo, ¿no es cierto? Cada uno de estos es como si fuese un archivo, por decirlo así, ¿no? ¿De acuerdo? Mira, ve, y usted acá está viendo la secuencia, ve la secuencia, ¿no? La secuencia, ¿no? La secuencia. Entonces, nosotros decíamos, ¿se acuerdan? Creo que fue en la clase pasada, que yo le decía, ¿qué cosas deben hacer ustedes primero? Ustedes deben hacer primero, yo le dije, deben hacer primero saber la producción o las ventas. La producción o las ventas, ¿no? Y llegamos a la conclusión que primero hay que saber las ventas y de acuerdo a eso hay que adecuar nuestra capacidad de planta, ¿no es cierto? La producción. Ahora, lógicamente que si uno sabe que las ventas proyectadas es de 1.000 unidades, su capacidad de planta debe estar proyectada para un poco más, ¿no? Previniendo y llegando a prevenir, ¿no es cierto? Si su horizonte es de 10 años, probablemente hasta cuándo podría crecer tu demanda potencial, ¿no? Bueno, entonces tenemos primero presupuesto de ventas o de ingresos.
Ahora, este presupuesto de ventas o de ingresos lo puede hacer en unidades físicas y en unidades monetarias. Lo que pasa que lo que tiene más trascendencia es las unidades monetarias, ¿no? Porque se expresa unidades monetarias. ¿Por qué? Porque yo puedo decir cuántas unidades se van a vender en el mes de abril. Ah, ¿cuánto es el inventario inicial que esperamos tener el 1 de abril? ¿Cuánto es lo que esperamos producir en el mes de abril? ¿Y cuánto esperamos que al 30 de abril nos quede como inventario final? Al inventario inicial le sumamos la producción y le restamos el inventario final, será lo que nosotros esperamos vender, ¿no? Y eso que esperamos vender va a ser la cantidad vendida presupuestada, que si lo multiplicamos por su precio estándar o coste estándar, me va a dar el ingreso por ventas, en este caso neto, ¿no es cierto? Luego el presupuesto de producción, de igual manera, lo podemos hacer en base a cuántas unidades o también lo podemos hacer el presupuesto de producción en función a la materia prima, ¿no? Para saber cuánto de materia prima se requiere, cuánto mano de obra y cuánto el costo indirecto de fabricación. Pero en esta primera parte, en primer lugar, habla solamente de unidades físicas, ¿no? Presupuesto de producción. En tercer lugar, tenemos el presupuesto de consumo, ¿no? O sea, de uso, ¿no? Una cosa es decir consumo, otra cosa es decir de compra, ¿no? Compra. Presupuesto de consumo o uso o utilización de materiales directos y compras de materiales directos, ¿no? Compras de materiales directos. Se supone que las compras de materiales directos deben abarcar el consumo y probablemente más un plus como inventario final, ¿no? De material directo. En cuanto al presupuesto de la mano de obra directa, cuántos trabajadores se requieren, ¿no? Para poder, cuánto probablemente será la tasa salarial por hora, o en su defecto, cuánto es el sueldo salario que se espera pagar a determinado número de trabajadores por ese mes de producción. En cuanto al presupuesto de los costos indirectos de fabricación, acá sí yo lo tengo que atender de este presupuesto, qué parte es fija y qué parte es variable, ¿no? Para poder calcular una tasa al respecto. En cuanto al presupuesto de inventario terminado, es decir, cuál es la política de la empresa de tener un stock de seguridad, ¿no? Es decir, no solamente debe producir para lo que va a vender, sino debe tener un stock de seguridad. Claro, el stock de seguridad será innecesario si la empresa trabajase, diríamos, bajo pedidos, ¿no? Pero como la gran mayoría de empresas no trabaja bajo pedidos porque sus productos son estandarizados, entonces en ese caso la empresa debe tener una política de tener un stock de seguridad. De repente un 10% de lo que normalmente venden ese mes debe tener como stock de seguridad ante un crecimiento de repente de la demanda, ¿no? De la demanda, ¿no? Porque no son productos por decir perecibles. En cuanto al presupuesto de costos de bienes vendidos, ¿no es cierto? El presupuesto de costos de bienes vendidos, acá lo que nosotros queremos decir básicamente es lo que nosotros le llamamos presupuesto del costo de venta, ¿no? Que otros le llaman simplemente presupuesto del costo de mercadería vendida, ¿no? Yo puedo decir presupuesto del costo de ventas, que cuando nosotros calculamos el costo de fabricación, después calculamos el costo de ventas. Pero este costo de ventas se calcula de igual manera, con la única intención que se proyecta para el periodo siguiente, en este caso para otro mes. Pues llama presupuesto de costo de bienes vendidos, o presupuesto de costo de ventas, o presupuesto de costo de mercadería vendidas, ¿no? Simplemente es costo de ventas, proyectado. Por supuesto, de investigación y desarrollo, de repente la empresa tiene algún plan de seguir, ¿cómo se llama? Mejorando dentro del proceso de mejora continua, de ir mejorando, ¿no es cierto?, sus productos, entonces está en una continua investigación, ¿no? O sea, incurre en un desembolso por ese aspecto, ¿no? Luego dice presupuesto de costos de mercadotecnia, ¿no? De repente un área de marketing en particular que busca cómo tener contacto en el mercado para que su producto tenga más salida, ¿no? Presupuesto de costo de distribución, ¿no? O de comercialización, que está relacionado básicamente todo exclusivamente con el área de administrativa, ¿no es cierto? Con el área financiera. Y acá tenemos presupuesto de costo de servicio al cliente, ¿no? Que lleva presupuesto de costos administrativos. Y acá, finalmente, estos tres presupuestos ya vienen a ser como si fuesen estados financieros proyectados. Estos tres presupuestos es como si fuesen estados financieros proyectados. Es decir,
Si no fuese un presupuesto, esto simplemente se llamaría estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas. Pero si ese estado de ganancias y pérdidas lo proyecto para el siguiente mes, por ejemplo, y usted sabe que un estado o estado de ganancias y pérdidas es la diferencia a los ingresos, hay que restarle los costos, los gastos y los sobrecostos, ¿no es cierto? Tanto laborales como tributarios. El laboral es la distribución de participaciones, de salud, qué sé yo, y lo tributario es, por ejemplo, el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Correcto. Muy bien. Y luego tenemos el presupuesto de efectivo, que está relacionado con el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultado, ¿no? En la ¿cuál marca la diferencia de fondo? Que en el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados se muestra el 100% de la transacción, es decir, un estado financiero, es un estado financiero en que se pone el total de la transacción. En cambio, en el presupuesto de efectivo se pone lo que realmente como ingreso ha entrado a caja y lo que realmente ha salido de caja, ¿no? Como ingreso. Y finalmente, en el balance presupuestado se pone todos los saldos, porque el balance general es cuenta de saldos. Presupuesto de efectivo y esto no es cuenta de saldos, es cuentas operativas, ¿no? Entonces, aquí en el balance presupuestado, cuando diga, por ejemplo, cuánto será el activo, el pasivo o el patrimonio al 30 de abril del 2021. Probablemente cuánto de dinero tendríamos en caja, cuánto probablemente tendríamos de cuentas por cobrar, cuánto sería de cuentas incobrables, cuánto sería de mercaderías que tenemos como inventario final de productos terminados, cuánto tenemos de activo fijo en maquinarias, equipos, herramientas, inmuebles, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo en el pasivo. En el pasivo se espera qué deuda tener de corto plazo, como la cuenta de proveedores y acreedores, y después más abajo qué cuenta de largo plazo tenemos ante una línea de financiamiento o ante una hipoteca que pueda tener la empresa. Y en el patrimonio, básicamente puedes poner si es una sociedad, cuál es el capital social de sus aportantes, de qué manera el activo, sobre todo fijo, se ha capitalizado y de qué manera ha crecido, ¿no es cierto?, el patrimonio de la empresa, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa manera están íntimamente relacionados, ¿no? Nosotros vamos a hacer, lógicamente, la gran mayoría de esto, ¿no? En forma resumida, ¿no? En forma resumida, sobre todo para que ustedes se den cuenta, ¿no? Y será, pues, hasta el 11, más o menos. Claro, claro, de todo esto de acá, seleccionando lo que son los prioritarios, lo voy a hacer, y, lógicamente, al final vamos a terminar en estado de resultado, ¿no? En estado de resultado, vamos a terminar aquí. ¿Ya? Porque ya lo demás está íntimamente relacionado y balance también no es tan prioritario para nuestro caso. Ya balance general, flujo de caja y estado de necesidad, sí lo haremos en el último caso, en el caso número 9, ¿no? Pero en este caso 2 que vamos a hacer hasta el estado de resultado, en este caso proyectado, no presupuesto efectivo, no balance presupuestal. Hasta ahí. Bueno, y ahora ya, lógicamente, acá tenemos simplemente un esquema, ¿no? Que resumen básicamente una interacción entre un plan de mejora y los presupuestos, ¿no? De corto plazo, que son presupuestos de operación, hasta llegar hasta los presupuestos de capital o presupuestos de largo plazo, ¿no? Ya. Y bueno, acá dice pues la secuencia, ¿no es cierto? El presupuesto operativo que empieza con un presupuesto de ventas, prosigue con un presupuesto de producción, y para calcular el presupuesto de producción, que si quiero calcular cuánto será el costo de fabricación presupuestado, tengo que ver cuántas unidades voy a producir de un producto, de otro, etcétera, cuánto de materiales directos, cuánto de mano directa, cuánto de costo indirecto de fabricación. Después tenemos que recoger para ello también información de departamentos no productivos, ¿no? Como el área administrativa, el área de gestión, el área contable, ¿no es cierto?, el área logística. Estados financieros, ¿no es cierto?, en forma de proforma, es decir, un estado de ganancias y pérdidas y un balance general proyectado es una especie de proforma para este caso, ¿no? Bueno, y acá tenemos ya una interacción detallada de los diferentes tipos de presupuesto, ¿no?
Y acá dice cómo empieza, ¿no? Con el primer presupuesto que se llama presupuesto de venta, ¿no? Y para ello, previamente hay que saber probablemente cuál será la demanda, ¿no? O sea, cuál será el consumo esperado, ¿no? De nuestro producto. Que nosotros hablamos generalmente en singular, pero había que ver pues una variedad de productos que la empresa tiene. De repente fabrica y vende 5 productos. El presupuesto, lógicamente, es único, ¿no? No se va a hacer por cada, porque el presupuesto sale en este caso como empresa, ¿no? Y como todo se expresa en unidades monetarias, habría que sumar los ingresos de los 5 productos. Dice, se refiere al número de unidades que se espera vender durante el horizonte del presupuesto, constituye el punto de partida de todo el proceso presupuestario. La previsión de ventas recoge múltiples variables, ¿no? Tanto de la economía como de la actividad de la empresa, acciones de la competencia, política de precio, inversión, promoción, etc. Puede realizarse por métodos estimativos, ¿no es cierto?, basados en el juicio subjetivo. Nosotros, es lo que nosotros decíamos, pues de repente basado en la experiencia, ¿no? También puede ser por métodos estadísticos, se puede proyectar la demanda, ¿no? Utilizando el análisis de relación lineal, el análisis de relación múltiple. A su vez, la previsión de ventas puede realizarse por producto o línea de productos, por áreas geográficas, clase de clientes, ¿no? Y acá dice presupuesto, maestro, presupuesto de venta, ¿no? A partir del volumen previsto y el precio de venta unitario fijado para cada producto. Esta variable puede influir en la previsión de ventas, de ahí que se elaboren presupuestos de ventas alternativos ante diferentes combinaciones volumen-precio. Por ejemplo, esto es lo que se prevé, ¿no es cierto? Previsión de ventas, 22.500 unidades. El precio de cada uno de estos, 7.000, ¿no es cierto? De igual manera para el producto B. Entonces el ingreso simplemente será pues el producto de ambos, ¿no es cierto? Simplemente será el producto de ambos, ¿no? Y entonces, ¿cuánto será el ingreso por venta general que se espera en ese mes? Habría que sumar los dos, lógicamente, ¿no? Para tener el ingreso por ventas esperado. Y acá tenemos un resumen de un presupuesto, dice, de producción, ¿no? 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 El programa de producción o número de unidades a producir dependerá, dice, del volumen de ventas, ¿no? Volumen de ventas. El volumen de existencias, que le llamamos inventario final, que desea mantener stock como stock de seguridad, ¿no? Entonces, la producción, ¿cómo lo sacamos? Ventas previstas más existencias, ¿no? Ahora, si hubiera un inventario inicial, sería inventario inicial más producción es igual a ventas más inventario final. La empresa debe mantener un 6,66% de las ventas como stock, dice, ¿no? Equivalente a 15 rotaciones de periodo, ¿no? Debe tener una política de stock, dice, ¿no es cierto? No. A ver, y para obtener lógicamente esto de aquí, nosotros sumamos y restamos una de ellas, ¿no es cierto? Sumamos y restamos y obtenemos el programa de producción. En el caso del presupuesto de materiales, ya bueno, ustedes saben cuánto es el consumo de materiales de cada unidad y de acuerdo a eso se planifica cuánto se va a comprar y de repente si se requiere algún nivel de inventario, se proyecta ese nivel de inventario, ¿no? Acá dice, la empresa desea mantener un 5,5% de consumo de materiales como stock equivalente de dichas rotaciones. Es decir, del total tenemos que tener un plus, ¿no?, de 5,55% en stock. Esto realmente es lo que se necesita de materiales. Acá me ponen un ejemplo de consumo de uso de material directo A y B, ¿no? Acá me dan el presupuesto de compras de materiales directos 1 y 2, ¿no? Consumo, existencia inicial y finales, cantidad a comprar, ¿no es cierto? Costo unitario y el valor de compra total, ¿no?, que es el producto. Y acá continuamos con el presupuesto de mano de obra, ¿no es cierto? Que acá ya entra a tallar un poco también el estudio de tiempos y movimientos
y de repente queremos estandarizar cuánto es el número de horas hombre que se debería hacer en condiciones normales para hacer un producto, ¿no? Sea 1, 2, 3 o como en este caso A y B, ¿no? En este caso dice es estandarizado que para el producto A se debe hacer, el número de horas debe ser 3 horas por unidad, ¿no? Mientras que del B 1,5, ¿no? El costo por hora es homogéneo, ¿no? Y presupuesto de costo indirecto de fabricación, que como ustedes saben, se puede hacer lógicamente este presupuesto, así como decíamos los costos estándar, ¿no? Puede hacerse con 2 variaciones, con una variación o con 3 variaciones, ¿no? Nosotros consideramos máximo 2 variaciones. Y bueno, no hay mucho que comentar acá, simplemente ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? ¿No? Los ejemplos que lo ponen. Y nosotros con la data que tenemos lo vamos a calcular en forma concreta, ¿no? En forma concreta. No vamos a dar mucho detalle, pero como le digo, es muy interesante cómo usted jala la información, ¿no? Cómo jala la información, cómo sabe, usted tiene un conjunto de datos, cómo jala la información para poder armar su presupuesto, ¿no? Acá me dan el presupuesto de fabricación ante dos escenarios diferentes, asumiendo aquí, lógicamente, que la mano de obra directa es un costo variable, no es un costo fijo en este caso. Bueno, presupuesto de los departamentos no productivos, ¿no? Que generalmente ahí, la mayoría, en la mayoría de presupuestos, los costos, la mayoría tienen que ser costos fijos, la mayoría. Y luego finalmente, ¿no es cierto?, se decía que se terminaba haciendo un estado de ganancias y pérdidas proyectado, un flujo de caja proyectado, y finalmente el balance de situación de la proforma, o sea, un balance general proyectado, que nos indicaba cuál es el saldo con la que cuenta la empresa, tanto en sus bienes físicos como en sus bienes no físicos, ¿no es cierto?, en la empresa, ¿no? Y acá también me dan una serie de detalles respecto a las proyecciones financieras, ¿no? Lo que uno planifica, ¿no? Como ideas estratégicas, visión, valores, política, el análisis situacional, qué objetivos nos planteamos, qué metas nos planteamos, las metas están lógicamente dentro de los objetivos, no cómo debe ser el presupuesto de ingresos y egresos, ¿no es cierto? Hasta que finalmente esto lo consolidamos al final en estado financiero, ¿no? En estado financiero. Y acá abajo inclusive fíjate que también destaca hacer un análisis del punto de equilibrio. Y bueno, hasta ahí abarcaba eso. Ahora sí podemos hacer algunas preguntas, espero que no se me corran, por favor. Lo he visto muy silencio, muy tranquilito, y eso es un símbolo de que por lo menos se ha estado atento, ¿no? Supongo que se ha estado atento. A ver, señorita Brigitte Alexandra. Brigitte Alexandra. No contesta la señorita Brigitte Alexandra. Sí, profe. Brigitte, dime, ¿en qué se diferencia un presupuesto estático de un presupuesto flexible? Este, no sabría decirle, profesor. Allá. ¿Qué? Gracias por tu Disculpe. franqueza. A ver, dime, Derly Kama. Derly Kama. Ingeniero, ¿me escucha? No tengo Sí, mucha, sí, mucha Derly. internet. Dime, ¿en qué se diferencia un presupuesto estático de un presupuesto flexible? A ver, el presupuesto estático me dice, ¿verdad? Sí. Es un presupuesto fijo a diferencia del flexible que es más dinámico, que es más, se puede manejar mejor. El estático también se puede manejar bien, ¿ah? Sino que la diferencia está en que en el presupuesto estático generalmente se sabe con relativa exactitud a qué nivel de producción
se va a trabajar porque las ventas generalmente no van a variar, se trabaja bajo un escenario predeterminado, Pero no aunque sé. los costos sí podrían cambiar. Pero en cambio, en un presupuesto flexible hay quizás un poco más de incertidumbre, porque las variables son mayores. Entonces, en ese caso, siempre se recomienda plantearse diversos escenarios, ¿no? Un escenario pesimista, un escenario realista o actual y un escenario optimista, ¿no? Lógicamente que si uno va por la parte pesimista y aún así obtiene utilidad, valdría la pena seguir nuestro planeamiento y control de la producción que hemos planificado, ¿no? Ya. A ver, señorita Gracia Ximena, en primer lugar, lo felicito por quedarse, porque cuando yo abrí esto de acá, había contabilizado 26, y disimuladamente 6 se fueron, y ahorita 7, porque seguramente temor a la pregunta, ¿no? Bueno, a ver, Gracia Ximena, señorita Gracia Ximena, Sí, ingeniero. a ver, gracias, dime tú, ¿qué es un presupuesto operativo? Presupuesto operativo, yo lo entiendo como aquella planificación de cosas que se tiene que hacer previo eh, a una operación que se tenga que realizar en un sistema, algo así. A ver, ya, gracias, gracias. Voy a aclarar un poquito más de lo que tú has dicho. Un presupuesto, en este caso operativo, es un presupuesto generalmente de corto plazo que periódicamente o mensualmente está haciendo la empresa por conceptos de sus actividades que realiza con frecuencia, ¿no es cierto? Como un presupuesto de ventas, un presupuesto de compras, un presupuesto de producción, ¿no? Esos son presupuestos generalmente operativos. A diferencia de los presupuestos generalmente, el presupuesto de capital, que están enfocados generalmente hacia el mediano y largo plazo, ¿no? Son más trascendentes o transversales en el tiempo, ¿ya? Eso es. A ver, pasemos a ver ahora al señor, a ver, Jason Choque. Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Se Buenas escucha? noches. Sí, sí, lo escucho. A ver, dime, ¿con qué finalidad una empresa hace un presupuesto? Ingeniero, sería para planificar su costo, su precio o la inversión de la empresa. Ya, claro, es realmente gran parte de lo que dice es cierto, ¿no? Correcto. ¿Ya? Muy bien. Sobre todo, la empresa hace un presupuesto sobre todo para prever, ¿no es cierto? Prever, ¿no? Que con lo que tiene y espera obtener por ventas puedan cubrir, ¿no? Sus operaciones, sus actividades que realiza, ¿no? Y tener siempre un saldo positivo para la empresa, ¿no? O sea, cierta rentabilidad. Ya. A ver, pasemos a Kelly Wambachano. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Kelly. Dime, Kelly, dime, ¿por qué decimos, cuando nosotros hablamos que un presupuesto tiene relación con acciones estratégicas y acciones tácticas? ¿Qué marca la diferencia? Porque siempre hablamos de estrategia, hablamos de táctica, ¿no? ¿Qué marca la diferencia entre uno y otro? Ah, no tengo la respuesta, ingeniero. Ya, correcto, Kelly. A ver, ¿alguien me puede dar anónimamente su punto de vista? A ver, a la pregunta, ¿cuándo hablamos de planes estratégicos y cuándo hablamos de algo táctico? Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, te escucho, Tony. Tony Poma, ¿no? Sí.
Una, una estrategia sería una selección de objetivos y una táctica sería el medio, ¿no? Para llegar a esos objetivos. Ya. A ver, parte de lo que dice es cierto, pero a la otra parte al final no. Mire, ¿sabe por qué te digo? Porque cuando uno habla de planes estratégicos y de planes tácticos o acciones de ese tipo, el plan estratégico lo ve a la entidad como un todo, ¿no? Como un todo. En cambio, cuando uno habla de algo táctico, es algo más coyuntural, algo más puntual de un determinado sector, ¿no? Ante una coyuntura, ante este problema, ¿cómo afrontar eso de ahí, ¿no? Los planes. Pero en cambio, en el caso estratégico es a nivel más global, más general. Correcto. Es como, por ejemplo, a ver, disculpen que le cambie el tono, ¿no es cierto? No sé, de repente las damas en este caso se pueden sentir un poco incómodos. Imagínese usted un partido de fútbol, por ejemplo, a este señor estratega, que es el señor Gareca, le plantea un partido para esta eliminatoria de tal manera a Brasil, Argentina, qué sé yo, ¿no? Pero sin embargo, tal como él lo ha planteado, la cosa no le sale como debe ser. Entonces, en el camino, él está haciendo una serie de ajustes. Y esa serie de ajustes que hace, esos son planes tácticos, planes coyunturales, ¿no? El uno ha sido a nivel global y el otro es a nivel particular, ¿no? Para corregir en este caso o reducir la deficiencia, ¿no? Que con eso no necesariamente digo que ha garantizado. Lo mismo en la empresa. De repente la empresa tiene un plan de expansión o de crecimiento, un presupuesto de capital para desarrollarlo, diríamos, en el transcurso de los 20 años, pero resulta que no les sale como ellos pensaban, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, va reajustando, ¿no es cierto? ¿No? Y a esos tipos le llamamos, pues, acciones o planificación de carácter táctico. Bueno, a ver, continuamos. A ver, ¿qué pasó? A ver, nuestra delegada, Delitza Maldonado. Sí, mira, dígame. Delitza, ¿qué es el presupuesto maestro? Es el presupuesto más importante de una empresa. Es como el principal, de donde varían todos. O sea, el presupuesto es un tipo de presupuesto, dices tú. Es el principal de todos. Ya. A ver, ya, Nelitza, gracias. Yo sé que sí tiene la noción de lo que pasa, que hay que aclarar ahí, mira, tal como hemos indicado, el presupuesto maestro es como si fuese todo el presupuesto, ¿no es cierto? El conjunto de presupuesto, ¿no? Ya que engloba, yo le llamo presupuesto maestro al todo. Pero el presupuesto maestro en particular en sí no es algo con nombre propio, por decir algo específicamente para hacer esto, sino dentro del presupuesto maestro que engloba todo, que como la población, está un conjunto de presupuestos, presupuestos operativos, presupuestos fijos, presupuestos flexibles, presupuestos de capital, o sea, engloba al conjunto de presupuestos, ¿no? Ahora, en esos presupuestos maestros, generalmente preponderan los presupuestos operativos mayormente, ¿no? Porque es la que se hacen con mayor frecuencia. ¿Cuáles son los presupuestos que se hacen con más frecuencia? Los presupuestos operativos. ¿Cuáles son los presupuestos que se hacen con menos frecuencia? Los presupuestos de capital. Así sea que los presupuestos de capital pueden significar un mayor desembolso de dinero. Pero yo digo, ¿con qué frecuencia se hacen más esos planes? Más son los operativos que en este caso, los estratégicos o tácticos al respecto. A ver, pasemos ahora a Sandra Mato. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Sandra, dime, ¿con qué presupuesto debe empezar a hacer la empresa? O sea, ¿con qué presupuesto debería empezar a hacer la empresa? ¿Con qué presupuesto debería empezar a...? Con un presupuesto estático. No, 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 no. No, 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 no. El presupuesto táctico es un presupuesto así genérico, más que todo de carácter cualitativo, ¿no? De toma de decisiones. Y no estamos hablando, cuando ya hablamos pues de presupuesto de materia prima, mano de obra, producción, ventas, ¿qué te digo? Mantenimiento, capital,
¿Cuáles son los presupuestos? ¿Con qué se debe empezar generalmente para hacer un presupuesto? Un presupuesto para un mes de una empresa. A ver, ¿no te acuerdas, Sandra Lisbeth Matos? A ver, Noel. No, 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 profesor. No. ya. A ver, señorita Sandra Chafloque. Sandra Chafloque. Sí, ingeniero. Buenas Sí, noches. Sandra. Buenas noches. Sandra, dime con qué presupuesto se debe empezar a hacer. O sea, ¿con qué presupuesto se debe empezar? ¿Con qué presupuesto? Claro. Hay un conjunto de presupuestos. ¿Se acuerda que enumeré del 1 al 15? El ¿Me puede presupuesto dar de las ventas, opciones? Ay, ¿Cómo perdón. dices? ¿Cómo? el presupuesto de ventas, sí. Exacto, con el presupuesto de ventas. Se debe quedar con el presupuesto de ventas. Muy bien, correcto. A ver, Tony Poma. Ingeniero, dígame. Sí, Tony, dime, ¿cuál es la diferencia, cuando estábamos explicando, hicimos un hincapié eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el costo fijo unitario y el costo variable unitario? ¿Cuál es la diferencia? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, lo escucho, Tony. Diferencia entre el costo fijo unitario y costo variable unitario. Perdón, ingeniero. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, sí, sí escucho. Ay, ¿me puede repetir la pregunta? Disculpa, no, lo que pasa es que no le escuché nada. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre el costo fijo unitario y el costo variable unitario? ¿Cómo? No le escucho, ingeniero, disculpe. Diferencia entre costo fijo unitario y costo variable unitario. El costo fijo unitario viene a ser un costo variable y el costo variable unitario viene a ser un costo fijo. Ya, ya, correcto. Esa es la respuesta final. Pero ¿me puedes explicar por qué el costo fijo unitario es variable? Por- Porque es inversa la producción, inversamente inversa la producción. Ya. A ver, disculpa que insista ese Tony. ¿Por qué significa inversa la producción? Que no está relacionada directamente. Ah, Es inversamente proporcional a la producción, ya, pero ¿qué significa inversamente proporcional? que si la producción varía, el costo también va a variar. No, 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 pero ¿cuál es la tendencia? Los dos varían, pero o sea, si uno aumenta, el otro también aumenta. ¿Eso significa? Directo. Quiere Ah, decir que si aumenta la producción, el costo fijo unitario baja y viceversa. exacto. Eso sí es otra cosa, ¿no? Correcto, el costo fijo baja. O sea, sí, eso significa inversamente proporcional. Y para terminar, a ver, Xiomara Romero. Señorita Xiomara Yael Romero. Bueno, no contesta. Señor Gerson Llerena. A ver, no sé. Espero que sea por lo que han tenido alguna contingencia.
o se han ido momentáneamente a los servicios, qué sé yo, ¿no? Bueno, siempre hay que tener la cortesía de contestar, como por ahí hace un momento un caballero tuvo la caballerosidad, valga la redundancia, de decir, profesor, no sé, y creo que eso más bien es más loable. A ver, disculpe, señorita Sheila Guaya. Sí, ingeniero, dígame. Gracias, Sheila. Generalmente, cuando uno hace un conjunto de presupuestos, digo generalmente, siempre debe empezar con las ventas, o sea, con el presupuesto de ventas, o que otros le llaman presupuesto de ingresos, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Presupuesto de ventas o presupuesto de ingresos. Sin embargo, no necesariamente se termina con este presupuesto, pero en la medida que la empresa sea más grande, sí se termina con este presupuesto, como lo dije ahora en clase, ¿no es cierto? Como dije ahora mostrando en la diapositiva. ¿Con qué presupuesto es probable que una empresa mediana o grande pueda terminar si quiere hacer un conjunto de presupuestos completo? Así como empezó con el presupuesto de venta de ingresos, ¿con qué presupuesto debería terminar al final? Con presupuesto de estado de resultados. Podría ser con el estado de resultados, sí, podría ser con el estado de resultados, que es lo más común. Claro, correcto, que es lo más común, sinceramente, ¿ah? Pero si uno quiere hacer más completo, podría terminar con el presupuesto del balance general proyectado. Y un balance general proyectado se llama estado de ganancias, estado de resultados, estadio de ganancias, perdón, balance general presupuestado, ¿no? O sea, proyectar un balance general, por ejemplo, al 31 de abril, con eso debería terminar. En un caso más optimista, que una empresa sea mediano grande, ¿no? Porque quiere abarcar todas las áreas, ¿no? Quiere abarcar inclusive los saldos. Pero en muchos casos se puede terminar en el estado de resultado, ¿no? O estado de ganancia. Sí, es válido también la respuesta. Muy bien. Ahora sí, damas y caballeros, el día lunes vamos a hacer el caso número 2, ¿ya? Repito, el día lunes vamos a hacer el caso número 2. A mí me ayudaría un poco si ustedes le dan una leidita a la teoría, ¿no es cierto? A la teoría. Lean la teoría, o sea, vean el caso 2 ahí y lean la teoría. De tal manera que yo también ese día llego y le voy a dar una leída, ¿no? Pero si ustedes ahí ya le están dando una segunda leída con el profesor, le va a parecer más fácil. Pero si no lo han leído, lo fácil le puede parecer difícil, ¿no? Porque usted va a tener que jalar información de acá, de allá, y se puede marear, ¿no? Entonces yo no quiero que ocurra eso. Todo al comienzo siempre se hace un poco engorroso, como todo en la práctica, no le vi en la práctica, como cuando uno hace por primera vez su práctica, al comienzo es un mundo, pero después poco a poco ya se va amoldando, teniendo conocimiento, experiencia. Así es la vida, damas y caballeros. Y entonces, una recomendación, denle una leidita al caso número 2, y ese día también yo lo voy a volver a leer y explicar brevemente, y pasamos al desarrollo. ¿Ya? Muy bien, entonces por el día de hoy es suficiente. Nos quedamos ahí y nos vemos el día lunes en la hora de costumbre. ¿Ya? Muy buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas Buenas noches, noches. ingeniero.